buenas tardes y como lo anunciaba nuestra compañera Andrea Salazar, iniciamos el repaso internacional hoy con una entrevista de profundidad con nuestro invitado, el internacionalista Junior Aguirre. ¿Qué tal, Junior? Buenas tardes, bienvenido a 13 Noticias. Elki, muchas gracias y aquí, por supuesto, con todas las ganas para realizar el análisis internacional. Hoy vamos a hablar precisamente de Francia, una crisis política que ya lleva, podríamos decir, Junior, toda la segunda administración de Emmanuel Macron, quien ha tenido ya en tan solo 2 años 5 primer ministros y le tocará en las próximas horas designar el sexto. Así es, básicamente desde su segundo mandato, Macron accede al poder aproximadamente en el 2017, si no me equivoco, pero sin duda el 2024, finales del 2024 y todo el 2025 ha estado marcado por una inestabilidad muy grande, principalmente por 2 elementos. El primero de ellos tiene que ver y está relacionado con la crisis de renuncias constantes. En un periodo de 13 meses, Francia ha tenido 4 o 5, serían más bien ya ahora 5 primeros ministros que no han sabido en diferentes momentos formar coaliciones, formar gobierno, ergo permitirle a Emmanuel Macron gobernar con una Asamblea Nacional fortalecida. Y en segundo lugar, el auge de la extrema derecha, principalmente liderada por Jean-Marie Le Pen, que su partido político Frente Nacional ha tenido un auge muy importante durante los últimos 2 años del mandato de Emmanuel Macron. Hay una, yo lo planteo de esta forma, Junior, un antecedente que es el llamado a las elecciones de la Asamblea Nacional en 2024, que lejos de cumplirse la intención de Macron de poder aumentar su capacidad de decisión dentro del plenario con mayoría, más bien se dividió aún más en 3 diferentes nortes, el centro, que representa a Macron, la derecha y la izquierda. Eso lo veo como un antecedente, pero también una realidad, y es la crisis económica de la deuda nacional. Leía por ahí en medios internacionales que incluso esta deuda que tiene Francia actualmente es mayor que el gasto público, a excepción de 2 de las carteras junta. Imaginemos cuánto podría estar generando esa deuda, que están gastando más de lo que ingresa. Veamos esas 2 aristas que creo que son las que les están dando el declive en este momento Macron, que le queda todavía año y medio de gobierno. Sí, Elki, muy bien señaladas. Precisamente esos 2 elementos son los que traen toda esta crisis política, el auge de la extrema derecha y las renuncias constantes de los primeros ministros. Vamos a ver en primer lugar las elecciones anticipadas, que fue un error de cálculo de Macron. Ocurre esto porque hacia finales del 2024, Francia en las elecciones europeas pierde por abrumadora mayoría contra la extrema derecha. Entonces Macron lo que se plantea con el objetivo de movilizar sus bases y tener todavía un mayor auge en relación a lo que había pasado con las elecciones de Europa, llama y convoca, disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que ocurre inmediatamente es que va a tener una trilogía de situaciones. No hay una Asamblea Nacional sólida. Por un lado tiene minoría la extrema izquierda, por otro lado minoría la extrema derecha y el centro, como bien señalabas, también minoría. No hay una mayoría conjunta. Esto es interpretado a lo interno de Francia como un triunfo del discurso de la extrema derecha que debilitó precisamente el centro. De ahí que Macron decida nuevamente disolver posterior a esas elecciones, nombrar un nuevo primer ministro para que forme nuevamente gobierno, y hay una decaída, ¿verdad? Y luego de ese viene Le Cornu, que es el que renuncia hasta hace más o menos 72 horas. Eso por un lado. Y luego por otro lado, algo que señalas muy bien es el tema de la crisis económica. Macron, al igual que muchos políticos de Europa, entre ellos puedo mencionar Pedro Sánchez, han utilizado, ¿verdad? Si bien es cierto, han tenido aportes importantes, han utilizado la guerra ruso-ucraniana, inclusive la guerra de Israel contra Hamas, con el objetivo de desviar un poco la atención de lo que está ocurriendo a lo interno de sus países. Vemos un Macron liderando las discusiones en Europa, tratando de dialogar y de ser puente entre Zelensky, Putin, inclusive entre Trump, pero lo cierto es que tiene un problema muy grave de una crisis económica que está minando no solo la economía per se de los franceses, sino también las pensiones de una gran parte de los ciudadanos, porque Francia, al igual que muchas naciones de Europa, es una nación, por decirlo así, envejecida, y las pensiones se están viendo ahorita mismo afectadas. Esto
unido o aunado más bien con todos los otros elementos, los otros disparadores sociales, lo que ha ocurrido precisamente es una crisis que se ha ido profundizando de manera paulatina. Hay dos aspectos que quisiera destacar dentro de lo que usted dice. Uno, que me llamó mucho la atención incluso de previo a esta entrevista que usted comentaba, y es la atención o el foco que le ha dado Macron a la crisis internacional lejos de la que está viviendo en su país, y que incluso hoy, en donde debería estar ya designando al nuevo primer ministro, salió hablando de la situación en Gaza. Entonces, creo que de alguna forma también la sociedad está cobrándole, pasándole una factura a eso. Ya me gustaría que ampliemos un poco sobre esas posturas que ha tenido y sobre el envejecimiento en Francia. Leía también que incluso Francia tiene muchísimas pensiones, incluso con condiciones bastante favorables para las personas que ya se han jubilado, y muy poca gente joven que genere riqueza dentro del país. Eso es algo muy importante dentro de una demografía en cualquier país del mundo. Y tal vez profundizar un poco en eso, porque incluso me parece que dentro de los últimos años se aumentó el tope de pensión. Esto también es algo que ha generado una crisis, además de la económica y política, social dentro de este país. Así es, voy a empezar por esto último que mencionás y luego atendemos la primer pauta. Vamos a ver, Francia, al igual que muchos países europeos, y también en América Latina, como es el caso de Costa Rica, están atravesando un proceso de envejecimiento acelerado, lo que ha invertido la famosa pirámide social, ¿verdad? La pirámide social que está sostenida por los nacimientos, la población económicamente activa y los pensionados, de una manera muy sencilla. Lo que pasa es que ahora hay una tasa muy baja de nacimientos, la población económicamente activa, es decir, los que están ejerciendo funciones laborales para sostener las pensiones, también están teniendo muy pocas opciones y tenemos una gran cantidad de personas pensionadas. Esto aunado a una legislación antigua que lo que se le han hecho son, digamos, retoques, porque ni siquiera, son reformas. Eso es algo que está viviendo también nuestro país y que a largo plazo vamos a estar, ojalá que no, ¿verdad? Pero a largo plazo vamos a estar en una situación muy similar a la que están pasando Francia y España. Estas pequeños retoques que no se traducen en grandes reformas, lo que han hecho es profundizar la crisis, porque al haber una gran cantidad importante de personas pensionadas que obviamente están esperando su estipendio, si eso se les toca, el centro teme que esas personas que mayoritariamente votan el centro vayan a perder su caudal electoral, ¿verdad? Eso por un lado, en relación a lo último que mencionabas. Ahora en la relación con la guerra de Rusia, Ucrania, Gaza e Israel, o Hamas e Israel, es importante que líderes europeos de la talla de Macron estén, por supuesto, involucrados en estos procesos. De hecho, parte de su mandato y su llamamiento es eso. Pero cuando la agenda internacional se vuelve prioridad en detrimento de la agenda nacional, es cuando tenés estos movimientos de levantamientos, de protestas, de renuncias, de desestabilidad gubernamental, que se traducen, por supuesto, no solo en un daño en la imagen de, en este caso, el presidente Macron, sino también una afectación económica que se profundiza cada día más. Antes de cambiar de tema, porque no puedo desaprovechar la oportunidad de que está aquí Junior para hablar del acuerdo entre Hamas e Israel, una sola pregunta más en torno al caso de Francia. Se ha solicitado incluso la posibilidad, y una de las que más apoya eso es Marine Le Pen, de que se den elecciones anticipadas. Será en 2027 cuando termine el mandato de Macron. Sin embargo, ¿podría esto generar más inestabilidad más bien en Francia? Sí, vamos a ver. Le Pen entiende que esta es una oportunidad que no puede dejar pasar. Ella hasta hace unos meses fue juzgada y fue inhabilitada de poder participar y presentarse como candidata presidencial. Sin embargo, el segundo al mando de Frente Nacional está ahí, digamos, coqueteando con la idea. Ellos entienden que es la oportunidad ahorita. Sin embargo, la izquierda y el centro, por supuesto el centro no lo va a estar, pero la izquierda también no está de acuerdo con que se convoque a nuevas elecciones, porque esto solo traería desestabilización a lo interno de Francia. La extrema derecha funciona de esa manera. La desestabilización y el río revuelto son, digamos, los ecosistemas que ellos necesitan y que saben y entienden que pueden aprovechar para aumentar su caudal y su rédito político. Por eso Le Pen está haciendo este llamamiento. Por supuesto que sería, creo yo, que un nuevo error de cálculo, porque ya vimos que en el 2024, a finales, toma esta decisión para obtener un espaldarazo de la población y lo que recibió fue lo contrario.
Unas elecciones anticipadas lo que traerían nuevamente sería una nueva Asamblea Nacional todavía más desestabilizada y sin el seguimiento a la atención de los problemas internos que Francia está atravesando. Junior, bueno, parte de lo que queríamos abordar hoy rápidamente, ya vamos a profundizar luego porque está empezando apenas lo que ha sido el acuerdo entre Hamás e Israel que se ha dado en primera etapa en Egipto, algo que ha generado una sensación a nivel mundial y por supuesto también muchísimo júbilo y aplausos, bailes entre israelíes y palestinos. Veámoslo en la siguiente información. Celebraciones en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Los israelíes festejaron el jueves el anuncio de un acuerdo entre su país y Hamás para poner fin a 2 años de guerra en la Franja de Gaza. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aclaró que el pacto que garantiza la liberación de los rehenes solo entrará en vigor tras recibir la aprobación de su gabinete, que se reúne el jueves. Hacía tiempo que no sonreía así y no creo que sea la única. Camino por la calle y siento algo diferente, veo algo diferente y así es como se siente la esperanza. Es muy especial, es increíble. Es como algo que no crees que pueda suceder y deseas que suceda y de repente se hace realidad. Es increíble, increíble. En el sur de una franja de Gaza sitiada, devastada y sometida a hambruna según la ONU, los palestinos mostraban su satisfacción. Gracias a Dios por este alto al fuego, gracias por el fin del derramamiento de sangre y las muertes. No soy el único que está feliz, toda la franja de Gaza está feliz. Todo el pueblo árabe está feliz por el alto al fuego y el fin del derramamiento de sangre. Damos las gracias a nuestros hermanos y a todos aquellos que han participado, aunque sea solo con palabras, para detener esta guerra y este derramamiento de sangre. Agradecemos a nuestros hermanos de Egipto y Qatar por sus esfuerzos para poner fin a esta guerra. Una fuente cercana a los diálogos, consultada por AFP, dijo que el pacto se firmará en Egipto tras 4 días de maratónicas negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el-Sheikh, en las que han participado Estados Unidos, Qatar y Turquía como mediadores. Un funcionario del gobierno de Hamás aseguró a AFP que 20 rehenes vivos en su poder serán liberados a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, destacó que el acuerdo marca un momento histórico que no solo pasa página de la guerra, sino que también abre la puerta a la esperanza para los pueblos de la región de un futuro definido por la justicia y la estabilidad. Una situación que definitivamente ha generado muchísima conmoción, Junior. Si nosotros lo vemos como algo muy positivo, ¿cómo será para los protagonistas que han estado durante décadas? No podemos decir que esto es una situación nueva, sin embargo, arrastra muchos años y ahora con la crisis más que ha incrementado, incluso los familiares de los rehenes, de los palestinos. Es una sensación interesantísima que podríamos analizar por horas, pero pues resumir un poco lo que está ocurriendo. Sí, creo que, mencionar primero, creo que lo más importante es poner fin a la guerra. Y poner fin a la guerra significaba varias cosas. Primero, que los 48 secuestrados vuelvan a casa, los 20 que están vivos y los 28 que fueron asesinados en los túneles del terror de Hamás. Y también que cesara el drama humanitario que se estaba viviendo en la Franja de Gaza, porque una guerra lo que genera es eso, un drama humanitario, y eso por supuesto es innegable. Creo que lo vimos en las declaraciones de estos chicos desde la Franja de Gaza y lo vimos en las celebraciones en Tel Aviv, en la Plaza de los Secuestrados, en Israel propiamente. El fin de la guerra significa también un punto de inflexión muy importante. La verdad, te soy franco, cuando Trump presentó este plan, yo no pensé que fuera a llegar a buen puerto, precisamente menos porque, tan rápido. Exacto, venimos de 3 o 4 ceses al fuego en diferentes momentos entre el 2023 y 2025. Al final este se concreta, para sorpresa de muchos. Sin embargo, hay que matizar también que lo que se concreta es una primera fase. Esta primera fase, sin embargo, si se cumple, yo creo que las otras
van a venir de manera fluida, no sin discusiones de por medio. Pero es una primera fase sumamente importante, porque comprende no solamente la entrega de las personas, de los rehenes, de los palestinos que no han sido liberados, pero también de un desplazamiento de las tropas israelíes y de una entrega paulatina del control de la Franja de Gaza por parte de Hamás. Para mí son aspectos importantísimos, aunado también al ingreso de 400 camiones diarios de ayuda humanitaria. Así es. O sea, es una primera fase excepcional. Sí, sin lugar a dudas. Y creo que, al igual que vos, yo estoy muy sorprendido de que estas cosas se estén logrando, principalmente porque estábamos viendo un conflicto muy enquistado y algo que vos señalás muy bien. Esto no tiene 2 años. Esto tiene más de 20 años, lamentablemente, hablando solo del conflicto de Hamás e Israel, no el conflicto, digamos, árabe-israelí, que es otro, que es distinto, ¿verdad? Pero este conflicto con Hamás lleva más de 20 años y que hoy se le esté poniendo básicamente este primer, por decirlo así, este primer arreglo, este primer parche, que esperamos que se convierta en una herida que sane, cicatrice y que se borre, ¿verdad? Es un grandísimo avance, principalmente por el tema, y vuelvo a insistir en eso, el tema de la crisis humanitaria que siempre desata esta guerra o cualquier otra alrededor del mundo. Es un avance importantísimo para la población de Gaza, para el mundo árabe y, por supuesto, para los intereses no solo sociales de Israel y económicos, sino también políticos, porque esto va a traer un acercamiento, lo vamos a ir viendo con el pasar del tiempo, a otras naciones árabes que se van a querer sumar al pacto de Abraham. Porque si Israel es capaz de garantizar este acuerdo y de respetarlo, las otras naciones árabes que estaban lindando un poco con los acuerdos de Abraham, como Arabia Saudita, se van a acercar de una manera u otra con el pasar del tiempo. Ahora, hay un aspecto que me parece a mí es bastante sensible, que creo que es un tema que podría pasar ya a una etapa más avanzada, incluso no podría yo decir que una segunda fase, y que era lo que decía las autoridades palestinas, y es que se logre establecer ya y consolidar un Estado palestino. Ya eso es otro proceso todavía más profundo quizás, y que no sé cuánto se pueda negociar. Claro, yo creo que, vamos a ver, como muy bien lo señalás, creo que es algo que vamos a ir viendo paso a paso. La formación de un Estado palestino, que es el deseo de muchas personas como yo, que nos consideramos o nos llamamos demócratas, por decirlo así, que creemos en la autodeterminación de los pueblos, es algo que tiene que ocurrir. Pero no tiene que ocurrir producto de la euforia, la algarabía y el deseo, sino que tiene que ser algo producto de una negociación política que va a llevar algún tiempo, ¿verdad? Porque para que se pueda formar un Estado palestino, debemos, por decirlo así, unir 2 territorios, que sería el West Bank, Cisjordania, y la Franja de Gaza. El mayor problema, Elqui, por increíble que parezca, no es la Franja de Gaza, sino Cisjordania, para que haya un Estado palestino. Porque ahí tenemos asentamientos de israelíes que por los acuerdos de Oslo se convirtieron en asentamientos legales, que es producto de negociaciones. En un futuro Estado palestino tiene que haber una movilización, sepa Dios cómo, de esos asentamientos. El tema es que conforme pasan los años, esos asentamientos se van arraigando y se va complicando cada vez más. Sin embargo, creo que el tiempo, la disposición de los gobiernos y que aparezca algo que para mí es elemental, una voz autorizada por parte del pueblo palestino que pueda ser un actor legítimo para negociar ese Estado. Porque ahorita de momento, digamos, Trump sí, pero Trump... Pero podría llegar a ser a ese nivel. Sí, puede ser un garante, pero se necesita una voz palestina de los propios territorios palestinos. Lamentablemente jamás ni hablar, ¿verdad? La Autoridad Nacional Palestina cada vez más deslegitimada, señalada por actos de corrupción, no es respaldada por su población. Fatah, que en algún momento fue una importante facción política palestina, ya no tiene el mismo auge. Entonces ahorita no hay un actor legítimo palestino, hablo, ¿verdad? De porque, la parte del no neutral, sino Trump puede ser un garante, exactamente, la Unión Europea, la Liga Árabe, pero ¿quién va a ser ese gobierno? ¿Con quién se va a sentar a conversar Israel? Eso es lo que no hay ahorita, y eso es el segundo punto que hace más difícil que exista un Estado palestino, pero creo que es algo que todos queremos, sin duda. Junior, nos está ganando el tiempo, ya nos queda muy poco, pero tengo que hacer esta pregunta. Claro. Después de este acuerdo, ¿usted cree que ahora sí se le va a cumplir el sueño a Trump de poder obtener el Nobel de la Paz?
Vamos a ver, Trump nos puede caer un poco mal, un poco bien a unos o a otros, pero hay una realidad. Este señor, este presidente, ha frenado más guerras que cualquier otro presidente de los Estados Unidos. A Obama le dieron el premio Nobel por muchísimo menos, con guerra abierta básicamente, bombardeando también naciones, le dieron el premio Nobel. Trump ha detenido varias guerras y una de las más cruentas, que era esta lamentablemente. Yo creo que, ¿verdad? Si mi opinión tiene algún peso, yo creo que algún mérito tiene. No sé si para ganarlo, pero un mérito tiene, sí. Perfecto, Junior. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Bueno, y con eso nosotros cerramos esta edición. Le invitamos a que nos acompañe hoy a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar, porque estará con nosotros el candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eli Feinstein. Les esperamos.